Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy el canal se viste de gala, como ya os puse en la pestaña de comunidad, para comentar y para conmemorar los 13.000 suscriptores que ya tiene el canal, y vamos a comentar, pues sinceramente, una de las mejores películas para mí de la historia del cine. Es una película que yo incluí en aquel vídeo que denominé las mejores películas, las 12 mejores películas de la historia del cine, desde un punto de vista claramente objetivo. Y es una película que para hablar de ella pues se necesitaría ya no solo un vídeo, se necesitaría pues prácticamente todo un canal. Hablar de esta película del gran director William Wyler es como hablar pues de Ciudadano Kane, del Apartamento, de Lo que el viento se llevó o de Lawrence de Arabia. Es decir, es una de esas películas absolutamente inmortales que yo pienso que superan el medio en el que están registradas realmente para convertirse, por méritos propios, en una auténtica obra de arte del siglo XX. Para mí esta película es algo más que una película, es un estudio realmente, un estudio psicológico muy profundo, desde un punto de vista claramente emocional y sentimental, de lo que son las relaciones de familia, de lo que es la superación de los traumas psicológicos, de lo que es el proceso de adaptación de unas personas que han estado en un ambiente bélico para luego adaptarse a una sociedad que no conocían absolutamente de nada. Es también un estudio sobre lo que es el primer amor, un estudio sobre lo que es el desembarazarse hasta cierto punto de las influencias de los padres para tomar decisiones cuando los hijos son o van teniendo ya una determinada edad, para tomar decisiones que tendrán que cumplir o tendrán que tener o tendrán que soportar así durante el resto de su vida. Es una película que es un estudio realmente muy pormenorizado, ya os digo, de relaciones humanas, como son la bondad, como es la caridad, pero también es una película que tiene una profundísima crítica social. Es decir, es una película que tiene muchísimas capas de significación. Una película que nos habla también de unos personajes que han llegado de la guerra y que realmente lo tienen muy difícil para adaptarse a lo que es la sociedad, que para ellos ha cambiado radicalmente por completo en el transcurso de 4 o 5 años que han estado en el frente. Esta maravilla de película, ganadora de 8 Oscar, que yo incluí en la lista de las mejores películas de la historia del cine, es una auténtica maravilla de film que vamos a comentar ampliamente en este vídeo para, ya os digo, para conmemorar los 13.000 suscriptores, y que ya, desde ya mismo, os doy evidentemente las gracias como siempre hago. Y qué manera de daros las gracias que comentaros una película que para mí es un film totalmente absorbente, un film que te coge el corazón, te lo encoge, te lo tritura, te lo destroza, te lo machaca realmente a lo largo de las 2 horas y 3/4 de hora que dura esta maravilla de film, y que realmente no te lo suelta durante todo ese periodo de tiempo. Yo en el vídeo que hice de aquellas de las mejores películas de la historia, donde está esta precisamente, os dije, si os acordabais de aquella secuencia de Rambo, de la película Rambo, en la que Sylvester Stallone llega ya al final de la película, está frente al coronel y le dices que casi nadie quiere contratarme, casi nadie quiere hacerme caso. Es decir, digamos, a un veterano de guerra que acaba de llegar, de luchar y de arriesgar su vida, en su país nadie le quiere, todo el mundo le rechaza. Se puede decir que esa sensación de congoja que nos produce en el espectador ver esa secuencia, esa sensación se puede expandir durante las 2 horas y 3/4 de hora que dura este auténtico monumento cinematográfico. La película de lo que estoy hablando es nada más y nada menos que Los mejores años de nuestra vida, de 1946, del director William Wyler, y con un elenco protagonista absolutamente irrepetible. Myrna Loy, Fredric March, Dana Andrews, Teresa Wright, Harold Russell, Cathy O'Donnell y Virginia Mayo componen uno de los mejores elencos de actores y de actrices que una película podría y pueda tener en cualquier momento de la historia del cine. Todos ellos, independientemente de la calidad interpretativa que ellos tuviesen como estrellas, como actores y actrices de cine, se puede decir que en esta película tienen una homogeneidad interpretativa absolutamente insuperable. William Wyler, con su maravillosa dirección de actores, como ya nos dio, por ejemplo, en películas como La Heredera, como en Ben-Hur, como en Horizontes de Grandeza, como en Jezabel, consiguió que todos los actores brillaran en todas sus secuencias de una manera absolutamente portentosa. Hablar de los mejores años de nuestra vida es hablar de la dirección de
de ese maravilloso director de cine, valga la redundancia, que incluso muchísimos de sus compañeros en Hollywood no lo consideraban realmente un autor. Es decir, no lo consideraban una persona que tuviese un estilo propio, un estilo definido. Pero es que William Wyler no era un director de un estilo, era un director de muchos estilos. Porque es que dentro de lo que es la filmografía de William Wyler nos encontramos con superproducciones épicas como Ben-Hur, con películas de suspense como El coleccionista, con dramas sureños como Jezabel, con westerns como, ya os digo, Horizontes de grandeza, con grandes comedias, con grandes dramas. Es decir, William Wyler era un director todoterreno, que yo en mi lista, en aquel vídeo que hice de los 15 mejores directores de la historia del cine, también le incluí. Es decir, es imposible no meter a un director que tiene una carrera absolutamente tan meteórica como William Wyler. Y además es que con solo ver los mejores años de nuestra vida, es imposible no incluirle en la lista de los mejores directores de todos los tiempos. Lo que consiguió con los mejores años de nuestra vida William Wyler no fue una película, fue un milagro cinematográfico. Yo me acuerdo que cuando vi la película por primera vez, tendría 11 o 12 años aproximadamente. La verdad es que me llevé una sorpresa mayúscula, pero fue una película que me dejó un pozo de melancolía absolutamente enorme. O sea, yo me fui a la cama aquella noche porque la vi después de cenar con mis padres, y se me quedó grabada en la mente pues todas las secuencias de Harold Ramis, de este personaje, de este actor que realmente, mejor dicho, que no era un actor, era una persona que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que realmente había perdido los dos antebrazos, había perdido las manos, y que en la película las manos están sustituidas por garfios. Ahora entraremos de lleno en el argumento de esta película porque hay mucho de lo que hablar en este vídeo, porque hay mucho de lo que hablar en los mejores años de nuestra vida. Y me impactó tanto la secuencia de Harold Russell, sobre todo cuando llega a su casa después de haber llegado de lo que era el frente de lo que es la batalla después al término de la Segunda Guerra Mundial, que llega a su casa, abraza a sus padres, a su hermana pequeña y a su novia, y cuando se despide de ese taxi que le deja en casa, donde van dentro los personajes de Fredric March y de Dan Andrews, levantando el brazo y viendo que les despide con el garfio que tiene, con la garra que le han puesto con el garfio en sustitución de sus manos, que es una secuencia que te encoge realmente el corazón. Ese plano a mí se me quedó grabado de pequeño y lo he estado recordando siempre que hablo de los mejores años de nuestra vida. Y además que es una de las secuencias más impactantes, más emocionales y más subyugantes que pueda haber filmado cualquier director en la historia del cine. Yo me acuerdo que 1946 fue realmente un año para el cine pues absolutamente maravilloso. Hombre, es que los años 30 y los años 40, pues todos los años fueron maravillosos para Hollywood. Yo me acuerdo que en 1946 se estrenó también Qué bello es vivir de Frank Capra. Y yo había visto Qué bello es vivir antes de los mejores años de nuestra vida. Y yo, esta película, que fue la película que la arrasó a la que es la considerada la obra maestra de Frank Capra, dije, no creo que sea tan buena como los mejores años de nuestra vida, porque también Qué bello es vivir, que no creo que se fuese tan buena como Qué bello es vivir. Y porque yo que tenía Qué bello es vivir como una auténtica pieza maestra de lo que era la cinematografía mundial. Y cuando vi los mejores años de nuestra vida, cuando terminaron los títulos de crédito, cuando aparecen las letras The End, la verdad es que ya prácticamente para mí no había otra película que no fuera esta, sobre todo de aquel año de 1946. Yo la vi en televisión, yo os digo, siendo niño muy pequeño, luego la vi en el programa Qué grande es el cine de Garci, y evidentemente luego me la he comprado en DVD porque es una película que todo cinéfilo debe tener, no es que pueda tener, es que debe tener en su colección, porque ya os digo que es el maravilloso ejemplo de cómo tiene que filmarse realmente una pieza maestra de la historia del cine. Desde la dirección de los actores, desde lo que es la planificación, la fotografía, el guión, cómo están presentados los personajes, cómo progresan, las relaciones que hay entre ellos, todas esas tres líneas narrativas, además todas intercaladas con un montaje absolutamente soberbio, el ritmo, cómo está estudiado el ritmo en esta película, gracias a ese montaje absolutamente soberbio. Es un ritmo que no decae en 2 horas y en 3/4 de hora, que para la época, para ser un melodrama, ya era una película, digamos que sin ser una superproducción, ya tenía una duración realmente larga en sí para los cánones del momento.
Pero es que para contar la historia de los tres personajes, estos tres hombres que vienen del frente al término de la Segunda Guerra Mundial, que vuelven a su casa en una pequeña ciudad de Estados Unidos y que tienen, digamos, enfrente de sí todo un nuevo mundo al que enfrentarse, y que realmente ese mundo en parte les rechaza y en parte les acoge, pero de una manera un tanto falsa, es un auténtico estudio de lo que realmente ocurrió en Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por una parte, la película es un estudio de relaciones humanas, sentimentales y emocionales, como os acabo de decir, pero por otra parte es una crítica social muy profunda por parte del cine, por parte de la Metro-Goldwyn-Mayer, por parte de William Wyler y su equipo de guionistas, su equipo de actores, su equipo artístico y técnico, evidentemente al trato que se le dio a los combatientes de la Segunda Guerra Mundial cuando llegaron, cuando querían buscar trabajo y no lo encontraban, exactamente igual que le ocurrió a John Rambo cuando vino de la guerra de Vietnam, que nadie le quería dar trabajo. Aquí a estos personajes que han sido condecorados, que se han jugado absolutamente la vida, que uno de ellos ha perdido las manos. Esas manos en el que dicen los personajes de Fredric March y Dan Andrews. Dice, ¿tienes novia, Homer, el personaje de Harold Russell? Y dice, sí, pero lo dice con preocupación, porque ese personaje ya no podrá abrazar nunca más a su novia, ya no podrá acariciarla, ya no podrá tocarla realmente con sus propias manos. Te produce una congoja y una tristeza realmente absorbente durante toda la película. Te estás preguntando cómo terminará el film. Y sobre todo el personaje de Homer al llegar a casa se preguntará si esa novia que ha tenido durante toda la vida le querrá o le podrá seguir amando exactamente igual. Es la duda que corroe al personaje de Homer. Ahora hablaremos del argumento. Primeramente tenemos que hablar de este maravilloso elenco de actores que con el que William Wyler se rodeó para filmar este auténtico prodigio. Dentro de los títulos de crédito iniciales hay un nombre que destaca por encima de todos, incluso de los tres protagonistas principales, que son Fredric March, Dan Andrews y Harold Russell, que ya os digo que este último no era un actor profesional, y es el nombre de Myrna Loy. Myrna Loy para mí ha sido, sinceramente, una de las mejores actrices que ha tenido, pues dentro de la década de los años 30 y de los años 40, el cine estadounidense y por extensión el cine de Hollywood en general. Myrna Loy es una de las actrices más polifacéticas de la historia del cine. Era capaz de componerte papeles dramáticos y papeles cómicos y además cambiando de registro con una facilidad absolutamente pasmosa. Myrna Loy era esa especie de actriz que todo director le hubiese gustado tener en sus películas. William Wyler la dirigió de una manera absolutamente soberbia en esta cinta, y además es la misma Myrna Loy la que dice que esta es posiblemente la mejor interpretación que tuvo en su dilatadísima carrera. Myrna Loy, además, que fue una de las actrices que fue una de las supervivientes del cine mudo. En los años 20, 1924, 25, 26, empieza su carrera ya prácticamente en la última parte, los últimos años del cine mudo. Actuó, por ejemplo, sin ir más lejos, con estrellas como Ramón Novarro o como Rodolfo Valentino. Pero también estuvo, por ejemplo, presentes en el ciclo de películas de la Universal, de terror de la Universal. Por ejemplo, en La Máscara de Fu Manchu, que yo tengo ahí y que comentaré cuando haga un miniciclo de las películas de terror de la Universal, de clásicos de la Universal que me quedan todavía por comentar, como El Hombre Lobo, El Hombre Invisible, La Mujer el Monstruo, La Máscara de Fu Manchu. Ya os las comentaré posteriormente. Myrna Loy también fue una de las protagonistas de La Máscara de Fu Manchu junto a Boris Karloff, sin ir más lejos. Luego también realizó una serie, por ejemplo, de películas dramáticas y sobre todo de comedias. A Myrna Loy se la conoce especialmente por una serie de películas que hizo junto a William Powell, empezando por La Cena de los Acusados, dirigidas por Willard Van Dyke, por el director Willard Van Dyke, que consistió en una serie de películas, creo que fueron 4 o 5, era una pequeña serie de películas que fueron 4 o 5, en el que hacen de detectives realmente. Pero también se la conoce sobre todo por una brillantísima comedia muy clásica, junto a otro de los grandes portentos de la interpretación, que fue Cary Grant, y es la película Los Blending ya tienen casa. Otra grandísima comedia muy clásica que ya os comentaré aquí a lo largo de la vida del canal, donde está absolutamente maravillosa también como la esposa de Cary Grant.
En esta película Myrna Loy hace una interpretación de esa mujer que es hasta cierto punto sufridora, pero sufridora en el sentido de que su marido se ha ido al frente, ha tenido que vivir batallas, ha podido morir realmente, y que cuando regresa a casa es la perfecta ama de casa porque entiende o quiere comprender todo el sufrimiento que ha tenido el marido y le acepta tal y como viene. Y el marido, Fredric March, en esta película llega con ganas de divertirse, incluso de emborracharse y todo. Ha cambiado bastante lo que es la percepción de lo que es su vida. Pero Myrna Loy le sigue tratando, sobre todo con una bondad, le trata con un cariño en el que William Wyler expone aquí toda su maestría en la dirección de actores, sobre todo de las actrices, sacando a Myrna Loy para lo que es para mí la mejor interpretación de toda su carrera. Myrna Loy es una de las grandísimas actrices de la historia del cine, que yo os digo, ha hecho 1001 películas, ha estado en todos los géneros absolutamente maravillosos, aquellos de los años 30, de los años 40, y cuya colección, cuya filmografía de películas es absolutamente inigualable. Para mí Myrna Loy es una de las grandes actrices de la historia del cine y en esta película realiza su mejor interpretación. También tenemos que hablar de Fredric March, otro de los actores clásicos del Hollywood de los años 30 y de los años 40, que en esta película obtuvo el Oscar al mejor actor, ya os digo, en 1946, y que lo había obtenido también 15 o 16 años antes por El hombre y el monstruo, aquella adaptación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero es aquí en esta película donde Fredric March también se luce, sobre todo en aquellas secuencias en el que están todos los personajes reunidos, ya sea en un bar, en una cena, y todo su desparpajo y su buen hacer cinematográfico que tenía. Era otro de los actores que de cierta manera se le trataba como un auténtico galán de Hollywood. Pero es que esta clase de galanes en el Hollywood dorado tenían una versatilidad y una calidad interpretativa que no tienen ni para nada los actores de hoy en día. O sea, eran actores que estaban forjados en toda clase de géneros y que hacían decenas y decenas de películas, ya no solo a lo largo de su filmografía, sino incluso en un año. O sea, la filmografía de Fredric March, la de Myrna Loy, la de realmente los más veteranos de esta película, lo que es su filmografía, sus títulos se pueden contar por decenas e incluso casi por cientos realmente. Era cuando Hollywood, la maquinaria de Hollywood, estaba totalmente a plena potencia. Si hablamos de esta película no podemos dejar de hablar también del actor Dan Andrews. Dan Andrews, que también ha sido uno de los grandes actores polifacéticos de la historia del cine. A lo mejor no a la altura interpretativa de sus compañeros en este film, no era tan realmente otro galán tan importante como Fredric March o de una calidad interpretativa tan sobresaliente como Myrna Loy, pero es que Dan Andrews también estuvo en casi todos los géneros. Le hemos visto haciendo western, haciendo películas de cine negro, Laura de Otto Preminger junto a Jenny Turney, que me acuerdo que ya os hablé más o menos de este actor. Y Dan Andrews siempre era ese actor que los directores del Hollywood clásico recurrían para que su elenco dentro de la película que fueran a realizar tuviera un cierto atractivo. Luego tenemos también a Teresa Wright, que no fue una gran estrella, no se convirtió en una gran estrella, pero que en esta película también está absolutamente formidable. Teresa Wright era más actriz que estrella realmente. Donde también cumplió un papel absolutamente maravilloso fue, si mal no recuerdo, en La sombra de una duda junto a Joseph Cotten de Alfred Hitchcock, donde hace un papel absolutamente maravilloso. Y también tenemos a Virginia Mayo, que era ya una actriz como más, ¿cómo diría yo?, como más de segunda fila, pero que en esta película no tiene un papel de extrema importancia, pero que sí que sirve, digamos, para que el personaje de Anna Andrews vaya evolucionando, por así decirlo. Es decir, es como un personaje, digamos, mucho más secundario de realmente el secundario que pueda ser Teresa Wright. Teresa Wright también forma parte del eco secundario, pero su protagonismo y su importancia dentro de la película es muchísimo mejor. Pero la verdad es que todo lo que es el elenco de todos estos actores, de todas estas estrellas, era inigualable. Es decir, es como muchos críticos dirían hoy en día, como una película coral. Pero es que las películas corales no las inventó ni Paul Thomas Anderson, ni Steven Soderbergh, ni Woody Allen, ni Robert Altman. Es decir, las películas corales ya se hacían en los años 30 y en los años 40. Esta se puede decir que es una película muy coral, porque en las películas corales siempre tenemos, por ejemplo, a varios actores, actrices que forman parejas, que
tienen diferentes líneas narrativas en la película y que esas líneas narrativas se van entrelazando para todos luego llegar a un final común dentro del film. Pues en esta película ocurre exactamente lo mismo dentro de lo que es la estructura narrativa. Tenemos varias historias de 3 personajes que vienen de la guerra, son 3 veteranos que vienen de la Segunda Guerra Mundial y que realmente tienen sus parejas, pero que van a tener como unos destinos comunes a lo largo de lo que es la historia. Luego también todo lo que es la evolución de los personajes en esta película se realiza absolutamente en progresión geométrica, como yo os digo. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente esta progresión geométrica en lo que es la estructura narrativa y en la evolución de los personajes quiere decir que como las 3 líneas narrativas de las 3 parejas de los personajes, que ahora al hablar del argumento lo diseccionaré, se van a ir entrelazando y lo que va a ir ocurriendo es que se van a multiplicar las lecturas de la película. Es decir, todos los personajes tendrán influencias los unos de los otros y por lo tanto crecerán ya no solo bajo el estigma propio de sus acontecimientos dentro de la película, sino que también su evolución estará condicionada por el comportamiento de los otros personajes. Por lo tanto, serán 3 personajes que irán como evolucionando, pero llegará un momento que por la incorporación de otros personajes se irán creciendo de una manera mucho más exponencial. Por eso digo que la estructura narrativa, la construcción de personajes, digamos que todo ello, en lo que se refiere al crecimiento de los personajes, las lecturas se multiplican. Por eso digo que crecen en progresión geométrica. Pero también hablar de esta película es hablar de una fotografía maravillosa, de hablar de una banda sonora prodigiosa, que ya hablaremos de ello en la parte técnica, pero solo daros, por ejemplo, un pequeño adelanto. El director de fotografía de esta película es Gregg Toland. Gregg Toland fue el director de fotografía de Ciudadano Kane y de Las uvas de la ira, que ya os comenté hace muy poquito aquí en el canal, y que tiene una profundidad de campo en esta película que lo utiliza reiteradamente Gregg Toland como recurso, digamos, cinematográfico, como recurso estilístico, para darnos siempre una visión lo más amplia posible de toda la acción que está ocurriendo en cada uno de los planos que vemos de esta película. La definición que hay dentro de lo que es la profundidad de campo en esta película yo creo que es de las mejores de la historia del cine. Incluso os puedo decir que esta película visualmente está muy cercana a la calidad visual de Ciudadano Kane, porque también Gregg Toland incluso filma lo que son los techos, en parte unas secuencias, dando a los ambientes como más cerrados, como más herméticos, pero en el que los personajes, como siempre en el cine clásico, pueden moverse muy holgadamente dentro de lo que es el plano. Y no hay resquicio dentro de, o espacio dentro de cada plano que no esté perfectísimamente aprovechado. Es decir, se puede decir sin temor a equivocarse que esta película es una de las mejores películas fotografiadas del Hollywood clásico y de la historia del cine, por así decirlo. Tiene una fotografía absolutamente que está hecha con precisión de cirujano. No se llevó el Oscar a la mejor fotografía de los 8 que tiene esta película. Creo que fueron al mejor director, a William Wyler, a la mejor película, al mejor guión, la banda sonora. Fredric March se lo llevó al mejor actor, Harold Russell como el actor secundario, y también recibió un Oscar especial del jurado, no sé si fue por los logros técnicos o por un Oscar especial recibió, que yo creo que se refiere mucho más a lo que significó para muchos combatientes que venían de lo que era la Segunda Guerra Mundial y que tenían que enfrentarse a un mundo completamente distinto al que habían dejado, como realmente ocurre con los protagonistas de esta película. Argumentalmente hablando, ya os digo, estamos con la historia de 3 personajes interpretados por Fredric March, que es un sargento, Dana Andrews es un capitán, y Harold Russell, que es un marinero, no es un soldado raso, es un marinero, un marino, que va a Estados Unidos, que vuelve a su hogar y que sus antebrazos, a esta altura aproximadamente, pues les han sido amputados debido a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Un acontecimiento que hubo pues en su barco realmente traumático. Y que en lugar de los brazos pues le han puesto una especie como de ganchos, como de garfios, para que pueda más o menos pues
pues convivir con ello, aunque claro, el impacto visual para ver a Harold Russell esta película, yo que lo vi siendo un niño, pues me causó cierto rechazo porque no había visto nada igual. Y es más, si había visto a lo mejor a alguien sin un brazo, sin una mano, evidentemente estamos acostumbrados a que lleve una prótesis. Pero es que a lo mejor en los años 40 seguramente no tendrían a lo mejor dinero para prótesis de más calidad. Y le pusieron a Harold Russell, que ya os digo, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, no era un actor. William Wyler así le escogió por eso. Y le pusieron unos garfios, y así es como se muestra en la película. Pues es la historia de estos tres personajes, Fredric March, Harold Russell y Dan Andrews, que vuelven a Estados Unidos, a un pueblecito, a una ciudad donde ellos viven. Y claro, están realmente un tanto temerosos de cómo se van a encontrar a sus familias, cómo será su vida, porque han pasado durante unos cuantos años en el frente, en la Segunda Guerra Mundial, y claro, el cambio va a ser muy brusco. Y claro, el cambio va a ser tan brusco para todos ellos, y sobre todo para el personaje de Harold Russell, que empiezan a hacerse una serie de preguntas. Ellos vuelven a casa pues en un avión, pero que están reunidos los tres como en una cabina donde tienen acceso pues a ver desde digamos desde lo que son los cristales, unas ventanas, a todo lo que es, digamos, la llegada a lo que son las ciudades, a lo que llega la llegada a Estados Unidos, lo que es llegada a todo lo que es su ciudad. Pero todos ellos, a medida que el avión va acercándose a su ciudad, su rostro, lo que es su rictus, va cambiando, porque van pensando cómo me encontraré en mi mundo, si realmente me aceptarán tal y como soy, si realmente cómo de diferente me encontrarán. Sobre todo los personajes de Dana Andrews y Fredric March, cuando conocen al personaje de Harold Russell, al personaje de Homer en esta película, ellos le preguntan a Homer, dice, bueno, ¿tienes pareja? ¿Tienes novia? Y él dice, pues sí, tengo novia. Pero claro, se miran el uno al otro como diciendo, esperemos que la mujer, la novia, mejor dicho, la pareja de Homer, sea realmente una buena chica. Porque ellos saben, ellos conocen todo el sufrimiento que han tenido en la Segunda Guerra Mundial, y el sufrimiento que seguramente ha tenido este personaje de Homer al perder realmente los dos brazos, al perder sus manos. ¿Cómo reaccionará su novia al saber que realmente ella no podrá ser nunca acariciada por su novio? Al saber que a lo mejor no podrá acariciarle el pelo, una mejilla, no podrá ir cogida de la mano, paseando. Es decir, se empiezan a preguntar realmente si Homer, que le ven que es un buen chico, porque se comporta de una manera muy, digamos, muy amable con ellos, tanto con Fredric March como con Dana Andrews, con este capitán y con este sargento de lo que es el ejército de Estados Unidos, si realmente tendrá un buen futuro. Y a lo que es la llegada realmente de este pueblecito, pues Homer le va enseñando, pues, de una manera, pues, ¿cómo os diría yo? Como muy alegre todo lo que es las partes donde él vivía, donde él estaba divirtiéndose, su colegio, el bar de un primo suyo al que les invita un día a ir a volver a reencontrarse. Pero cuando paran, y esta secuencia hay que comentarla porque es una secuencia que ya ha pasado a la historia del cine, cuando para el taxi que lleva a los tres personajes dentro, y la primera parada es la casa de Homer, el taxista va a reanudar la marcha, pero le dice Dan Andrews, le dice, no reanude usted la marcha, queremos saber qué es lo que pasa. Y cuando Homer se dirige hacia su casa, viene su hermanita, le abraza, sus padres encantados de la vida, su madre llorando le abrazan, su novia corre a por él, le da un abrazo y un beso muy apasionado. Pero no se están dando cuenta, y aquí viene la inteligencia de William Wyler, y es que le hace a Harold Russell, al personaje en la dirección de actores, que esté con los brazos caídos. Porque el impacto, William Wyler lo va a filmar en un solo plano. En un plano que los dos personajes que están dentro del taxi no lo verán, pero nosotros como espectadores sí. William Wyler, muy inteligentemente, lo que hace es reservarnos esa información y ese impacto realmente al espectador, y no a los dos personajes que van dentro del taxi, que al ver que los familiares y su novia abrazan a Homer, creen que todo le va a ir muy bien. Cuando el taxi se aleja, Homer lo que hace es levantar el brazo con ese garfio y saludarles. Y es cuando su padre, su madre y su novia se dan cuenta de algo que ya sabían, pero que no lo habían visto. Y es que su hijo y su novio no tiene manos, tiene garfios.
Y aquí es cuando empieza realmente el drama personal para Homer. Pasamos de una película con una puesta en escena distendida a una película que ya va a comenzar a tener tintes dramáticos. Aquí es donde ya empieza el verdadero drama. En ese plano en donde Homer alza el garfio, saludando, o mejor dicho, despidiendo a los dos compañeros que van en el taxi, es cuando su madre se echa a llorar realmente. Y su padre le coge lo que son sus pertenencias, que se las quiere llevar dentro de la casa y dice, no papá, las puedo llevar yo. Y su novia se queda consolando a la madre, que está llorando desconsoladamente. Está llorando realmente. El espectador, y yo también, yo también tengo que decirle, lloré en esa secuencia. Porque claro, ese hombre ya no podrá, ya no solo no llevar una vida en sí, sino normal, por así decirlo, sino que esa novia que le quiere tanto, que ha estado a su lado en todo momento y que realmente le seguirá queriendo. Y he aquí el punto de vista sentimental, el punto que tiene sentimental la película, ese amor incondicional, ese estudio de la bondad humana personificado en la actriz Katy O'Donnell, que era una actriz que debutaba en esta película, que hace de novia de Homer, cómo le querrá incondicionalmente. Incluso cuando Homer la sube a su habitación y le dice, esto lo tendrás que hacer durante toda tu vida realmente. Todavía estás a tiempo de librarte de mí, del monstruo como él se llama. Porque había una secuencia anterior donde hay unos niños que ven a Homer que está en el interior del garaje como pegando tiros con una escopeta. Y él dice, ¿queréis ver al monstruo? Es decir, el drama para Homer realmente empieza ahí. Y ahí es donde empieza cuando saluda a Frederick March y a Dan Andrews, que van en el coche. Es ahí realmente donde empieza el drama para Homer. El drama que Harold Russell vivió realmente en la Segunda Guerra Mundial. Y el drama realmente también para los espectadores. Porque ya sabemos que la vida de Homer no será igual. Y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos esa incertidumbre. Y William Wyler, durante toda la película, en su puesta en escena y en su dirección de actores, juega un poco al despiste entre los personajes de Katy O'Donnell y de Harold Russell, el personaje de Homer, el hombre con los garfios. Porque no sabemos qué es lo que ocurrirá. Desde un primer momento me voy a focalizar en esta historia. El personaje de Harold Russell va evolucionando, pero va cayendo como una especie como de infierno personal. Empieza a estar muy metido en su casa, no saliendo prácticamente para nada, él queriendo decir a los demás que no quieren que se compadezcan de él, pero es él el que se compadece a sí mismo. Y claro, los padres de la novia, los padres de Katy O'Donnell, ven que Homer ha cambiado y que ven que su hija no le importa seguir con su novio aunque tenga garfios en vez de manos, lo que va a dificultar el resto de su vida. Pero al ver que ese personaje está como encerrado en sí mismo, ensimismado en su drama, porque toda la alegría con la que Homer había venido a su casa a Estados Unidos, de repente se torna en drama. La película, que ya os digo que tiene una puesta en escena distendida durante los primeros minutos de film, cuando se nos presentan a los tres personajes principales, y que parece que Homer tiene una alegría en el cuerpo, tiene unas ganas de vivir, porque incluso hay una secuencia dentro del avión donde dice, nunca me había dado cuenta de lo bello que es el mundo. Y claro, Dan Andrews y Frederick March se miran como diciendo, parece que no ha salido nunca de su casa o de su vida. Pero es que claro, una persona que ha recibido ese varapalo en su vida, que no tiene manos, seguramente habrá tenido un psicólogo que le ha ayudado a ver la vida de otro punto, desde otro punto de vista. Y le dice constantemente, el personaje de Harold Russell a los demás, qué bonita es la vida, qué bonitos paisajes, qué bonito todo. Pero se nota que ha recibido, digamos, como una atención psicológica durante su recuperación, desde que él se quemó y desde que tuvieron que amputarle las manos, para que viera en el mundo algo, la belleza que tiene realmente. Es decir, esta película también es en sí misma un estudio psicológico de la superación de un trauma personal, de la superación de un trauma que es algo realmente terrible, que de un personaje a alguien que le han amputado las manos, que tiene una pareja, que tiene que casarse, pero que está realmente en la flor de la vida, que es muy jovencito y que ya durante el resto de su vida ya no tenga manos realmente. Y claro, todo ello es lo que expresa William Wyler en la película de una manera clara, nítida y transparente, sobre todo hacia el final de la película, donde le dice a Katy O'Donnell, a su novia, sube a mi dormitorio y verás lo que tienes que hacerme si tú quieres o si tú no quieres durante el resto de tu vida.
Y es que cuando Homer, él se quita lo que son los garfios, él ya en ese momento, sin ellos, necesita otra persona que se los ponga, porque ya no puede hacer nada, ni siquiera puede abrir una puerta. Es decir, el drama que tiene psicológico el personaje de Harold Russell, el drama que tiene Homer, es muy profundo, pero es que la bondad, y ahí es lo que refiero, donde quiero hacer hincapié, en la bondad que representan los personajes femeninos en esta película, le ayudará a superar todo eso. Es decir, es como si la película estuviese dando un mensaje a los soldados que han venido de la Segunda Guerra Mundial, como diciendo: intentar buscaros una pareja, intentar buscaros una vida realmente, que habéis sufrido, lo habéis pasado mal, pero toda la Segunda Guerra Mundial ya terminó, ya acabó, y tenéis que focalizaros, centraros en vuestra propia vida. El personaje de Frederick March también tiene otro drama, digamos que tiene otro drama personal, pero no es tan profundo como el de Harold Russell. Lo que pasa es que él es un empleado de banca que cuando llega a su casa, pues recupera, pues, por así decirlo, su trabajo. Pero es que su trabajo va a ser, por ejemplo, dar una serie, como empleado de banca, intentar dar una serie o estudiar créditos a excompañeros suyos, a exsoldados de la Segunda Guerra Mundial. Por eso le contratan, aprovechando la experiencia que tiene él. Pero claro, él es incapaz de es incapaz de no dar un crédito a un compañero suyo que también lo ha pasado muy mal. Hay una secuencia dentro de la película que es muy reveladora de todo esto. Que él está en su oficina, aparece un hombre diciendo: yo vengo de la Segunda Guerra Mundial, tengo mujer, 4 hijos y necesito comenzar de nuevo. No tengo absolutamente ningún trabajo, no tengo a nadie. O sea, acordaos de la película de Rambo. O sea, acordaos realmente de dónde el director de Rambo sacó esa inspiración. Y claro, Frederick March, este sargento del ejército que también ha vivido 1001 batallas, le dice: bueno, ¿tienes un aval para todo esto? Y dice: no, no tengo un aval, no tengo absolutamente nada. Acabo de llegar de la Segunda Guerra Mundial, tengo mujer y tengo hijos, pero me gusta el campo y quiero realmente comenzar una nueva vida. Y claro, Frederick Marx se queda completamente pensativo, pero le dice: te voy a conceder estos $6.000 que me pide, creo que era la cifra, $6.000, pero sin concederte, sin tener en cuenta ningún aval. Directamente el banco te lo va a pagar. Y claro, este ex soldado dice: pues Dios se lo pague realmente, Dios se lo pague, porque no me lo esperaba, estaba difícil la situación. Y claro, el director del banco se entera, y he ahí la crítica social que tiene esta película, y le dice: bueno, lo has concedido, yo confío en ti, pero le dice: hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque nosotros jugamos con el dinero de nuestros clientes, no es nuestro propio dinero, como diciéndole: no lo vuelvas a hacer. Pero claro, el personaje de Frederick March no lo va, o sea, no va a impedir realmente que pueda hacerlo. Es decir, Frederick March es un personaje que tiene mujer, tiene 2 hijos, una de ellas que es Teresa Wright, pero que realmente no se siente identificado con ese mundo al que él ha llegado. No se siente identificado porque todo el mundo al que ha llegado él al trabajo lo ve todo desde un punto de vista, él desde la bondad, y sus jefes lo ven desde un punto de vista materialista e intentan aprovecharse de su situación como excombatiente, su situación como sargento realmente del ejército estadounidense. Pero claro, él no quiere esa situación absolutamente para nada. Empieza a beber, se empieza a dar un poco a la bebida para intentar olvidar todo aquello que él ha podido vivir realmente. Y luego tenemos al personaje de Dana Andrews, que es, digamos, el de la clase más baja de todos. Él con 18 años se fue a la guerra, se había casado, 18 o 19 años, ahora tiene 20 y tantos años, aunque yo creo que Dan Andrews en esta película tenía algo más de 20 y tantos años, pero es lo que representa. Y claro, se entera de que su mujer, a la que había conocido muy poco y en la que se había casado y que no había tenido tiempo de desarrollar una relación, está viviendo como os diría yo, pues trabaja en un club nocturno. Es una manera, pues evidentemente estamos dentro del código Hays en aquella película, en aquella época, quiero decir, y es una manera, como os diría yo, una manera muy, digamos, muy muy educada de decir que a lo mejor la mujer no frecuentaba buenas compañías. La mujer de Dan Andrews es la actriz, es el personaje que hace la actriz Virginia Mayo, y es un personaje que se nos muestra
pues prácticamente la antítesis del personaje de Cathy O'Donnell. Si Cathy O'Donnell con Homer, con Harold Russell, es todo bondad, y ella está profundamente enamorada de Homer porque se conocían desde niños, el personaje de Virginia Mayo es todo lo contrario. Lo que ella busca es el materialismo, es decir, todo lo concerniente al dinero. Y es que hay una secuencia que lo dice todo del personaje. Llega Dan Andrews a su casa donde está con su mujer, a la que él empieza a buscar por los locales nocturnos. Es decir, que no tiene, digamos, casi un sitio, tiene un sitio fijo donde trabajar, pero se dedica a actividades, digamos, de baja reputación, por así decirlo. Y claro, está en su apartamento, Virginia Mayo, con un amigo. Y claro, estos amigos que lleva, estos amigos, por así decirlo, pues tienen detalles con ella, se la llevan a cenar, le compran joyas, le compran un montón de cosas. Y claro, ella está acostumbrada a otra vida, es como una señorita de compañía, por así decirlo, de una manera muy elegante, es una señorita de compañía, se puede decir. Y claro, Dan Andrews, que es el que tiene también un trauma terrible debido pues a un avión que se estrelló de un compañero suyo y en el que él también lo vivió, vamos a decirlo así, cuando se queda dormido tiene una serie de pesadillas realmente espantosas. Y claro, llega a un mundo en donde su mujer tampoco la llega a reconocer, porque no le quiere a él por cómo es él, sino por lo que puede llegar a ser el personaje de Dan Andrews. Es decir, Virginia Mayo lo que ve en Dan Andrews es realmente lo que es el uniforme de militar, pero no ve a la persona. Y aquí es donde entra en juego el personaje de Teresa Wright, que es la hija de Frederick March y de Myrna Loy, del matrimonio, digamos, como más ejemplar de toda la película. Y Teresa Wright lo que hace es conocerle más en profundidad a esa persona que ha sufrido. Pero ella es muy conocedora de todo ese sufrimiento porque es enfermera. Y entonces hay como un vínculo especial entre enfermera y enfermo, porque él psicológicamente tiene una serie de problemas. Pero ella se termina enamorando de él, del personaje de Dan Andrews, pero bajo mi punto de vista, primero, digamos, por pena, desde un primer momento, porque es un personaje que tiene unas pesadillas tremendas. Ella es una de las secuencias de la película, no la voy a contar al 100%, pero en una secuencia pues ve que tiene una pesadilla, que le calma, le dice tranquilícese, ya está usted en casa, ya la Segunda Guerra Mundial terminó, pero claro, ese trauma continuará. Pero le ve que tiene un pozo de gran bondad, porque incluso quiere seguir con una mujer dedicada, digamos, por así decirlo, a ser señorita de compañía. Y eso es lo que Teresa Wright realmente no le termina de encajar, de que ese matrimonio no puede ser feliz. Y realmente no lo es, como ella incluso denotará en otras secuencias de la película. Es decir, que todos los personajes dentro de esta película tienen a su vez relaciones los unos con los otros, pero todas esas relaciones tienen un porqué, tienen una consecuencia. Tienen, digamos, un desarrollo en el que se relacionan los unos con los otros y en esas relaciones van creciendo los unos con los otros. La verdad es que en ese sentido Los mejores años de nuestra vida es una película modélica en lo que a estructura narrativa se refiere, en el que una primera línea narrativa desde el principio de la película se va como bifurcando en varios ramales, hasta tener 3 líneas narrativas muy bien definidas. Pero es que, por ejemplo, como ya hizo Peter Jackson en El Retorno del Rey, fijaos si cambio de género y de época, en el que Peter Jackson en El Retorno del Rey tenía hasta 6 líneas narrativas. Lo que hizo Peter Jackson en esta película fue hacer un montaje lo suficientemente inteligente para que el espectador no quitara, digamos, vista a una línea narrativa cuando estaba viendo otra. Es decir, que cada una, esas líneas narrativas, si os acordáis, se iban entrelazando a medida, se iban acoplando a medida que iba avanzando la película. En esta película ocurre exactamente lo mismo. El ritmo, el tempo cinematográfico y el montaje están sumamente calculados al milímetro, para que todas las historias se vayan complementando las unas a las otras, pero que tengan la duración de las secuencias ni lo suficientemente largas, ni lo suficientemente cortas, digamos, un tiempo exacto, para que no nos olvidemos de las historias de los unos y de los otros cuando estamos con unos y cuando estamos con otros. Hay directores que cuando tienen varias líneas narrativas lo que hacen es desarrollar una línea narrativa y olvidarse de la otra casi por completo. Y luego casi, cuando ha pasado media hora o 20 minutos, acoplan otra línea narrativa a la película. En Los mejores años de nuestra vida no ocurre así. Tenemos minutos que se van desarrollando de una línea narrativa y de repente William Wyler mete la historia de otra. Pero que esa historia
de la otra línea narrativa complementará a la primera. Es decir, es como, digamos, como una colección de muñecas rusas en donde las líneas narrativas se van metiendo una dentro de la otra para formar un todo indisoluble. Y esa es la principal dificultad a la que tuvo que enfrentarse William Wyler en su función de director. Pero es que el ritmo, ya os digo, está tan sumamente estudiado, tan calculado, que no nos damos cuenta cuando William Wyler va cambiando de una secuencia a otra. Y además es que lo cuenta todo con una naturalidad. El apartado interpretativo de esta película debería ya no estudiarse en escuelas. Es que debería hacerse un llamamiento a todas las mediocridades que Hollywood en la mayoría de veces hace hoy en día, y ponerse todos esta película para que viesen cómo están dirigidos los actores. Ya os digo, como desde el principio del vídeo, que todos los actores en esta película los habrá de mayor o menor categoría. Evidentemente, Myrna Loy, Fredric March son absolutamente los mejores. Fredric March con esta película ganaría su segundo Oscar. Myrna Loy, aunque no ganó un Oscar en toda su vida, sí que lo tiene honorífico. Creo que se lo dieron en el año 91, pero es que era una actriz muy polifacética. Teresa Wright hace una interpretación maravillosa. Y Harold Russell está estupendo dentro de su interpretación, de su papel haciendo de Homer, el joven con los garfios. Pero yo creo que el Oscar al mejor actor de reparto que se lo dieron a él, yo creo que se lo dieron también como un Oscar honorífico, como un premio honorífico a aquellas personas que habían estado en la Segunda Guerra Mundial. Aunque ya os digo que también su papel realmente lo hace muy bien, porque todos están extraordinarios. Incluso Virginia Mayo, que era una actriz más de segunda fila, digamos, Virginia Mayo hizo una serie de películas incluso con Danny Kaye, también incluso con Burt Lancaster en El halcón y la flecha con Jacques Tourneur. Pero Virginia Mayo no era una actriz de primera categoría, no era una Rita Hayworth, no era una Elizabeth Taylor, no era una Vivien Leigh, no era una Myrna Loy, para nada. Pero siempre era la actriz de la que se acordaban, digamos, los directores cuando prácticamente no tenían a otra actriz que meter. Virginia Mayo era una actriz, si me permitís el inciso, muy atractiva, o sea, era muy guapa, muy exuberante, pero tenía un defecto importante para el Hollywood de la época. Tenía un defecto muy importante para el Hollywood de aquella época y para los estándares y para los cánones de belleza de aquella época. Y es que tenía un estrabismo muy acentuado. Y si os dais cuenta en esta película, William Wyler la enfoca siempre de tal manera, casi siempre de perfil, para intentar disimular el estrabismo que tenía. Pero que su estrabismo, que no era operable, fue un hándicap en la historia de lo que es la filmografía de Virginia Mayo, que ya os digo que supieron los directores enfocarla de tal manera y planificar de tal manera para que su belleza, que todo hay que decir que era muy guapa y muy exuberante, pues fuese, digamos, un tanto disimulado lo que era su estrabismo. Pero que en esta película también yo creo que hace una interpretación estupenda, como esa mujer bastante vividora, muy materialista, que tiene una conversación con Teresa Wright en la que le dice: mira, Peggy, vete con ese chico que tendrás una buena vida con él porque se le ve que es un hombre de dinero, no sé qué. Y claro, Teresa Wright, en el papel de Peggy, la hija de Fredric March y de Myrna Loy, ya se da cuenta que Dan Andrews, con el que ya ha tenido, tiene una relación sentimental, pues realmente no le quiere. O sea, ese instinto que tienen que las mujeres muchas veces, que dicen: yo en esta pareja no les veo realmente bien acoplados, no se quieren realmente. Y esa conversación que tiene con Virginia Mayo en el servicio de señoritas cuando tienen una cena, pues la verdad es que verifica pues todo lo que ella estaba pensando y se da cuenta de que ese matrimonio no va bien. Pero también hay otra secuencia con Fredric March y con Myrna Loy, con sus padres realmente dentro de la ficción, en el que dice que está enamorada de él, del capitán, pero es que este capitán tiene un trauma, no da pie con bola el hombre, tiene sentimientos encontrados, es decir, psicológicamente no está todavía sentado y acoplado. Y claro, los padres pues deciden que esa relación no puede seguir para adelante, aunque Peggy, Teresa Wright, pues la verdad es que es insistente en este tema y consigue al final de la película evidentemente quedarse con Dan Andrews. Por eso os digo que la película también es un portentoso estudio de lo que son las relaciones humanas, las relaciones, digamos, entre personajes que tienen traumas psicológicos, personajes que pueden ayudarlos, y que las actrices en esta película, quitando el personaje de Virginia Mayo, Cathy O'Donnell, Teresa Wright y Myrna Loy,
digamos que representan la bondad, es decir, simbolizan la bondad, porque se presentan o se encuentran con tres hombres que han sufrido realmente muchísimo dentro de esa Segunda Guerra Mundial, que cada uno de ellos tiene un trauma por superar, que cada uno de ellos necesita una ayuda que aunque parece que no la tengan o que parezca que no la necesiten, la están necesitando a gritos. Digamos que la bondad personificada son las tres actrices Myrna Loy, Teresa Wright y Cathy O'Donnell en esta película, que están absolutamente las tres maravillosas. La secuencia donde Cathy O'Donnell y Harold Russell están en el dormitorio y Cathy O'Donnell se abraza a Harold Russell, a Homer, le dice: es que no me importa que tengas unos garfios, no me importa absolutamente nada de eso, yo te quiero desde que eras un niño, desde que éramos niños, nos conocemos de toda la vida, y esto no va a impedir que yo quiera casarme contigo. Y cuando le deja acostado, hay un plano magnífico de Harold Russell, que es que yo me emociono al verle cómo está iluminado, como William Wyler le ilumina, el director, como Greg Toland le ilumina, cómo se le van cayendo las lágrimas, como diciendo: me he quitado un peso de encima gigantesco, porque mi máximo miedo no es que mi familia no me quisiera, es que yo, por este accidente, me podría haber quedado solo el resto de mi vida. Y encontrarse con ese auténtico ángel terrenal, que es Cathy O'Donnell, representa lo más para Homer. Es más, todo eso lo habíamos visto representado en el diálogo que tienen al principio de la película Fredric March y Dan Andrews diciendo: esperemos que la novia de Homer sea una buena chica. Caray, sí lo es. Pero es que ellos también darán con dos mujeres que realmente serán la bondad personificada. Es decir, esta película lo que representa los mejores años de nuestra vida, lo que representa realmente desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético, es la ayuda que necesitan esos combatientes que vienen del frente y que la sociedad en Estados Unidos le dio la espalda, pero que ellos necesitaban esa ayuda física, psicológica, para poder volver a arrancar con sus vidas, para volver a tener un sitio en la sociedad, para volver a reencontrarse con ellos mismos. Por eso os digo que no solo la película, digamos, es una crítica a todo lo que Estados Unidos hizo con sus excombatientes, sin ayudarles muchas veces, sino que también es un estudio psicológico, es un estudio muy pormenorizado de lo que es la ayuda, de las necesidades de ayuda de un excombatiente, a través del amor, a través de la bondad, a través de sentimientos. Y además es que esas emociones y esos sentimientos, qué bien están tratados durante la película. Porque a pesar de ser una película emocional y sentimental, no es una película, ¿cómo os diría yo? No es una película sentimentaloide. Es decir, no es una película folletinesca, sino que las secuencias dramáticas están muy bien dosificadas. También hay secuencias para el humor, un poco para que los personajes, digamos, se dispersen. O sea, William Wyler sabe muy bien tratar los tiempos en esta película. Es decir, dentro de lo que son las secuencias dramáticas que tiene el film, también hay secuencias en las que los personajes disfrutan, incluso hay comicidad entre ellos. Cuando se van al bar de Butch, que es el primo de Homer, empiezan a beber todos. Fredric March, el personaje Fredric March, coge una melopea tremenda. Pero claro, él tiene ganas de salir, tiene ganas de disfrutar, tiene ganas de vivir realmente, de vivir. Y cuando Teresa Wright y Myrna Loy tienen que llevar a Dan Andrews y a Fredric March a su casa porque están tremendamente borrachos, han cogido una cogorza tremenda. Pero claro, es ese ansia de salir, de quitarse de en medio, de beber para olvidar realmente. El personaje de Fredric March bebe para olvidar. El personaje de Harold Russell se desahoga disparando, incluso rechazando a parte de su familia. El personaje de Dan Andrews teniendo ciertos conflictos incluso con las personas donde él trabajaba antes de irse a la guerra. O sea que es que todo está, digamos, muy bien hilvanado, explicado, muy machacado en ese sentido, en el sentido argumental, para que nos demos cuenta de cómo van a ser las relaciones personales de todos estos personajes. Por eso os digo, y en líneas generales, para terminar con este bloque, diré que los mejores años de nuestra vida, dentro de la historia del cine, es la película antibélica, sin ser bélica, definitiva. Porque no nos narra los acontecimientos bélicos, nos narran las consecuencias de esos acontecimientos bélicos. La incorporación a la vida de esos exsoldados, que también, por ejemplo, Clint Eastwood, desde un punto de vista muy clásico, lo hizo en la película Banderas de nuestros padres. O sea, se puede decir que Banderas de nuestros padres también es una película muy similar a los mejores años de nuestra vida en ese sentido. Desde el punto de vista técnico, yo tengo que decir que los mejores años de nuestra vida
es una auténtica maravilla. O sea, esta película, ya no digo aquel tópico de debería estudiarse en las escuelas, no, es que esto debería ser asignatura obligatoria para todo cinéfilo. Desde el punto de vista de planificación, desde el punto de vista de la utilización de la banda sonora, que se llevó el Oscar a la mejor partitura del año, y desde el punto de vista de lo que son los enfoques y los planos sostenidos. William Wyler era un director que también participó en el cine mudo, es decir, no solo John Ford, Raoul Walsh, Howard Hawks, todos los personajes, mejor dicho, todos los directores que más o menos os digo, participaron en el cine mudo, Michael Curtis, no solo ellos, sino también William Wyler. Y es que, por ejemplo, la llegada de lo que es el personaje de Fredric March a lo que es su casa, por ejemplo, es puro cine mudo. Como por ejemplo, abre la puerta y su hijo se queda como asustado, o no se lo espera que su padre llegue, y le va a decir algo, pero él le tapa la boca. Entra en otro plano, entra dentro de la casa, y está Teresa Wright, Peggy, su hija, que está con una bandeja, y de repente ella le va a decir algo y también la cierra la boca. Se la pones la boca para que no diga nada. Y de repente la madre, Myrna Loy, que está en lo más, está en un pasillo de la casa, en la cocina al fondo, llama y dice, Peggy, tráeme esto, no sé qué, y Peggy no contesta. Y se queda Myrna Loy completamente quieta. Es cuando se gira y le ve. Pero fijaos cómo es la planificación tan astuta de William Wyler y de Greg Toland en lo que a fotografía se refiere, que desde el punto de vista del espectador vemos a Fredric March en un primer plano de espaldas y a Myrna Loy al fondo del plano en la cocina, pero con una definición perfecta. Es decir, lo que es la profundidad de campo dominadísima. Y cómo corren el uno el otro y se dan un abrazo. Y se besan. Y cambia de plano sin decir nada, no hay un diálogo, no hay una expresión, no hay nada. Y vemos las caras de Teresa Wright, de Peggy, de su hija, y luego un primer plano de su hijo, sonriendo y llorando viendo a sus padres abrazados. Y luego cambia otra vez de plano viendo el rostro de Myrna Loy, cómo se le van cayendo las lágrimas al abrazar a su marido. O sea, todo eso prácticamente sin pronunciar palabra. Pero es que lo que domina esa secuencia es la emoción. Es decir, William Wyler deja que la emoción salga de la propia secuencia. De tal manera que no necesitamos para emocionarnos que ese hombre le diga a su mujer te quiero, o a su hijo qué mayor estás, o a su hija qué guapa estás, o cuánto has crecido. No. Sino que directamente todo eso se da por entendido. En las sonrisas, en las miradas de los personajes. Absolutamente magistral la dirección William Wyler. Es decir, cómo maneja los tiempos, cómo maneja los silencios. Otra secuencia fantástica que hay que comentar, no solo esta, o la de que he comentado anteriormente cuando Harold Russell se despide de sus compañeros en el taxi con el garfio, sustituyéndole la mano. Otra secuencia es cuando los hijos se van, por ejemplo, a dormir esa misma noche y se quedan en el dormitorio. Myrna Loy, Fredric March, se quedan ellos como pensativos. Y claro, pues Myrna Loy se queda pues diciéndole, o pensando, mirándole tranquilamente, y él tiene un rictus como muy serio, sin decirle prácticamente nada. Pero él se levanta, intenta quitarse la chaqueta y ella se abalanza sobre él, abrazándole y besándole como diciendo, ha pasado tanto tiempo. Incluso la mañana siguiente, cuando se despiertan, ella le lleva lo que es el desayuno a la cama y él está levantado. Pero es que cuando se levanta Fredric March, está esperando a su mujer, él cierra la puerta y no se dirige hacia el desayuno, sino se dirige otra vez a su mujer y la vuelve a abrazar y la vuelve a besar. Y en una secuencia posterior vemos que no está desayunando en la cama, sino en una mesa. Como diciendo, evidentemente, han tenido tiempo para unas relaciones íntimas. Es decir, era una manera, evidentemente, de saltarse un poco el código Hays, pero también de darnos a entender de que ahí ya ha habido una relación íntima necesaria para ese matrimonio. Es decir, que William Wyler tiene la suficiente sabiduría visual para narrarnos secuencias con un contenido. Es decir, es otro director que también sabe manejar, aunque William Wyler dentro de su filmografía no era un director que realmente, incluso habiendo trabajado en el cine mudo, no destacaba por ser un director que narrase creando imágenes realmente. No era como Hawks, como Ford, como Hitchcock en ese sentido. Era un director más evidentemente de actores, más de diálogos, pero también nos solía dejar una serie
de perlas dentro de lo que eran sus películas para que nos diésemos cuenta de cómo era capaz él también de narrar, también creando imágenes. También lo que son los planos, la mayoría de ellos merecerían un estudio muy pormenorizado, porque esa profundidad de campo que os he mencionado al principio al principio del vídeo y ahora en las secuencias, está presente en toda la película. Por ejemplo, cuando los personajes están en el bar de Batch, ya cuando la película se está terminando, que están Homer, está Frederick March, que está incluso Dan Andrews haciendo una llamada telefónica por una serie de acontecimientos que no os voy a contar, los tres están dentro del mismo plano, pero los tres a diferentes, digamos, distancias. Tenemos a Homer, que está tocando el piano más cercano, Frederick March, que está prácticamente apoyado en el piano pero más lejano, y en la cabina del bar Dan Andrews hablando en un plano en el fondo. Es decir, en una pantalla cuadrada, formato 4:3, entonces en el 46 no se había inventado el cinemascope, vemos cómo William Wyler se las ingenia para que todos los personajes de su elenco en ese reparto coral estén dentro del mismo plano. Incluso en una boda que hay al final de la película, cómo se ve a lo que son el marido, lo que son los novios, lo que es Frederick March y Myrna Loy, que están en una esquina prácticamente donde se les ve en un trocito, pero se les ve perfectamente a Teresa Wright, prácticamente en otro plano, mejor dicho, en otra esquina, el rostro de Dan Andrews. Es decir, los planos tienen lo que es una composición extraordinaria. Incluso yo me atrevería a decir que tiene una composición un tanto, no voy a decir teatral, porque no se les ve a todos de cuerpo entero, pero que me recuerda mucho a la planificación de Ciudadano Kane. Tenemos el mismo director de fotografía, pero también los techos en muchas secuencias tienen un protagonismo, es decir, dentro de lo que es la escenografía. Pero es que todo lo que son los planos de la película tienen una profundidad, una definición, todos absolutamente magistral. Tanto los interiores como los exteriores, aunque Los mejores años de nuestra vida es una película mucho más de interiores que de exteriores. Porque, perdón, se puede decir que la película se ha desarrollado mucho más en los interiores y todo lo que son los decorados. Pero la verdad es que es una película en la que todo lo que es la planificación, lo que son los planos, en donde hay muy pocos movimientos de cámara. Yo creo que en ese sentido William Wyler lo hace como John Ford aproximadamente. Mueve muy escasamente la cámara en esta película. Hombre, para que moviera la cámara John Ford tenía que ser por algo muy, muy, muy importante. John Ford era de los que dejaba la cámara quieta y punto. Pero William Wyler aquí hace una planificación como muy fordiana en algunos momentos. Y desde el punto de vista visual, muy a lo Ciudadano Kane. Ya os digo que es el mismo director de fotografía. Pero es que los personajes en ese plano de 4:3 tienen una holgura para moverse. Realmente fantástica. Y luego sobre todo la planificación que se repite mucho, pero realmente con un objetivo, que es que William Wyler y Greg Toland lo que hace es planificar mucho el plano donde están dos personajes, uno enfrente del otro, pero nosotros mirándolo siempre como desde fuera. Es decir, no el típico plano contra plano, sino que vemos el perfil de uno y el perfil de otro. Alguno más cercano, otro más alejado. Es decir, tiene una manera de planificar William Wyler en esta película formidable. Es una de las películas para mí mejor fotografiadas que yo he visto en mi vida. Evidentemente Greg Toland era un maravilloso director de fotografía, como lo pudiera ser Jack Cardiff en su momento, pero es que la verdad es que la planificación de esta película es de lo mejorcito. La verdad es que en todos los aspectos que podamos decir, la banda sonora, por ejemplo, cómo William Wyler sabe respetar en esos silencios, un silencio un tanto incómodo, pero que ese silencio incómodo lo adereza con la banda sonora, dándole un dramatismo y una tensión a veces muy incontrolable por parte del espectador, como diciendo, bueno, es que los personajes tienen que decir algo ya, pero es que la banda sonora parece que también narra, o sea, nos va dando idea de los sentimientos de los personajes, es decir, nos abre como una autopista a la banda sonora, a los sentimientos y a las emociones de los personajes, de una manera que yo no he visto prácticamente en ninguna otra película. Por eso os digo que para mí esta es sin duda una de las mejores películas de la historia del cine, por el mensaje que tiene, las capas de significación que puede haber por cada personaje, es decir, el conflicto emocional al que cada uno se enfrenta, cómo les cambia la vida
un giro de 180 grados cuando esos tres personajes llegan a su ciudad, tanto para ellos como para sus familias. Es un tour de force emocional, sentimental, narrativo. La manera en que están planificadas las secuencias, cómo va intercalando las líneas narrativas William Wyler, la dirección homogénea de los actores, la utilización de un blanco y negro también, que hay que decirlo, también fantástico, con una iluminación maravillosa. La secuencia que os digo, en la que Homer, Harold Russell, está en su cama, cuando su novia le ha arropado y cuando dice que se casará con él y que eso no es impedimento para él, que tenga garfios en vez de manos, cómo llora, cómo se ve el brillo de los ojos de Homer, cómo se ve el brillo de los ojos de los personajes cuando están llorando. Se ven perfectamente las lágrimas de Myrna Loy, de Teresa Wright, las lágrimas de Homer, de Cathy O'Donnell. Es una película muy sentimental, muy emocional, que te agarra el corazón. Pero es que esas lágrimas también te van narrando el dramatismo que tiene cada secuencia. Es decir, Los mejores años de nuestra vida es una película que es muy difícil entrarle porque tiene muchos grados de significación, tiene muchos mensajes que te puede aportar, tiene muchos momentos cumbre. O sea, la película, vamos, de momento espectacular, pero espectacular desde un punto de vista emocional, de momento espectacular hasta a momento espectacular y otro y otro y otro y otro y otro. De una serie de secuencias maravillosas que te encogen el corazón, cómo esos sentimientos de los personajes están tan latentes y de repente saltan por los aires, porque ellos viven un tour de force dramático muy profundo. La verdad es que Los mejores años de nuestra vida es una película que, ya te digo, te atrapa desde el primer momento hasta el final en 2 horas 3/4. La película dura exactamente 166 minutos, pero son 166 minutos de cine puro y duro. Yo creo que Los mejores años de nuestra vida debería de estar en un museo por todos los valores artísticos que tiene. Es una película ejemplar desde el punto de vista de plasmación de emociones humanas. Es una película ejemplar desde el punto de vista de lo que son ya no solo las relaciones humanas, las relaciones matrimoniales, las relaciones de una pareja con sus hijos, las relaciones psicológicas, la recuperación psicológica de unos personajes. Es que es como película coral, es una película coral que arrasa a todas las demás películas corales de la historia del cine. Es decir, yo me acuerdo de la película de Magnolia, la de Paul Thomas Anderson del 99, no el musical de George Stevens, que también tiene una gran relación y una gran carga emocional de todos los personajes. Pero los sentimientos no están tan bien plasmados o no están, digamos, no se arrancan desde el principio tanto como esta película. Los mejores años de nuestra vida es una película que no le cuesta despegar, al igual que los personajes, los tres que quieren volver a Estados Unidos, a su ciudad, que despegan ese avión. Se puede decir que la película despega a los 3 minutos prácticamente de empezar. O sea, no tarda en coger, no tarda en arrancar. Y eso que los personajes, todos, William Wyler trata prácticamente 1 hora, de las 2 horas y 3/4 de hora que dura la película, tarda 1 hora en presentárnoslo absolutamente a todos. Pero es una película que despega desde el primer momento. O sea, desde las primeras secuencias ya te das cuenta de que eso va a ser un tour de force dramático para todos los tres personajes. Cómo van llegando a la ciudad y cómo van viendo esa congoja que les va invadiendo. La manera de cómo se enfrentarán a sus familias, qué les dirán la primera vez que los vean, cómo reaccionarán todos ellos. Son preguntas que se van haciendo los tres protagonistas al principio de la película y que nosotros vemos a través de la interpretación cómo se van haciendo esas preguntas en sus miradas dubitativas. Ellos se quedan mirando, se quedan como muy extasiados diciendo ¿qué es lo que me va a ocurrir a mí a partir de ahora? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi vida? Todo eso está tan extraordinariamente expuesto en esta película que, al igual que cuando os comenté El apartamento de Billy Wilder, yo os dije que tenía el mejor guión de la historia del cine, y que sus personajes Jack Lemmon y Shirley MacLaine son un auténtico ejemplo de progresión dentro de lo que son los arcos narrativos de todos ellos y que tenían una claridad nítida para resaltar en el film, al igual que El apartamento, otra de las mejores películas de la historia del cine sin duda alguna. Los mejores años de nuestra vida comparte, digamos, protagonismo con el apartamento, al dotarnos de un guión magnífico. Pero si El apartamento tenía el mejor guión de la historia del cine, esta película se puede decir que tiene las mejores interpretaciones casi de la historia del cine. O
la película donde los actores que la interpretan hacen el mejor papel de su carrera. Yo no he visto a Frederick March, ni a Dana Andrews, ni a Virginia Mayo, ni a Teresa Wright, ni a Myrna Loy mejor que en esta película. Se puede decir que casi que podría ser la película mejor interpretativamente la mejor de la historia. Hombre, no, hay otras mucho mejores, pero sí la más homogénea en ese sentido. Y una dirección que, o sea, de otro mundo. Creo que fue Billy Wilder el que dijo que era la mejor película dirigida de la historia del cine. Creo que fue Billy Wilder el que lo dijo. Y la verdad es que se puede decir que tenía toda la razón. Es decir, la dirección de actores no puede ser mejor, la planificación no puede ser mejor, el guión y los diálogos no pueden ser mejores. Es decir, es que no se puede mejorar. O sea, es que en cualquier punto de vista, Los mejores años de nuestra vida es una película inmejorable. O sea, es esta película en las que no acepta remake. O sea, cualquier remake en otra, incluso en otra película, en otro clásico, puede ser igual, como en King Kong o incluso mejor. Pero esta película es imposible que la puedan hacer mejor. Nadie puede hacer mejor o hacer una película mejor. Es la película definitiva de los acontecimientos que hay después de unos personajes que se enfrentan a una nueva vida después de la guerra. Es la película antibélica definitiva sin ser de guerra. O sea, es una película donde no hay explosiones, no hay tiros, no hay conflictos entre ejércitos, pero es totalmente antibélica, porque te está denunciando la guerra, te está denunciando las consecuencias de la misma, pero dentro de unos personajes que ya han dejado de estar en un ambiente bélico. No me extiendo más. Los mejores años de nuestra vida es una película absolutamente primordial en la historia del cine. Para mí, una de las mejores que se han filmado, con un sentido, o sea, filmada con un sentido de lo que es el sentimiento, de lo que es la interpretación de la psicología de unos personajes dentro de unas interpretaciones portentosas. Todo en esta película es absolutamente perfecto. Yo pocas películas en mi vida he visto que se puedan comparar con los mejores años de nuestra vida. Ya os digo, cuando yo vi Qué bello es vivir y me enteré que una película le había robado todos los Oscars, ya dije, ya será menos. Porque todos sabemos la fama que tienen los Oscars, aunque en aquella época no tanto. Pero cuando vi Los mejores años de nuestra vida, esta película le da 800 vueltas a Qué bello es vivir. Es decir que William Wyler hacía una obra maestra es como decir el equivalente a decir que es la mejor o una de las mejores películas de la historia. Es decir, hablar de esta película es hablar, digamos, de un film que está en otra liga en la historia del cine. O sea, esta película juega a otra liga, es como Las uvas de la ira de John Ford, como Ciudadano Kane o como Lawrence de Arabia. O sea, esta película está en otra liga, está en otro nivel. O sea, hacer una película así es, pues solo está reservada para las mejores épocas del cine. Era cuando Hollywood realmente estaba funcionando como una locomotora. Era una locomotora, una máquina de hacer obras maestras. Los mejores años de nuestra vida es una de las mejores películas de la historia del cine y es pues el más claro ejemplo de que con una cámara, con unos directores de fotografía y con unos actores se puede hacer un auténtico monumento artístico. Porque esta película es lo que es, un monumento artístico y una auténtica obra catedralicia de la historia del cine. Una película absorbente, inigualable e irrepetible. Yo creo que hablar de los mejores años de nuestra vida es hablar de puro cine, de cine 100%, de los mejores actores del momento, del mejor director posible y de un equipo técnico y artístico absolutamente inmejorable. No me extiendo más. Los mejores años de nuestra vida es una de las mejores películas de la historia del cine y os la recomiendo encarecidamente. 8 Oscars. Esto sería lo que tendrían que ver muchos de los directores de hoy en día y esto es de lo que deberían de aprender realmente. Cuando a mí me dicen algunos, no, es que hoy en día el cine no está en decadencia, es que si ves esto y luego ves las películas de ahora, o la mayoría de películas de ahora, no. Por ejemplo, El hombre del norte, que creo que es una estupenda película que comenté, pero claro, no hay color. O sea, esto es otra liga, esto es como diría yo, esto es como si fuera, no sé, pues una liga distinta, como si fuera la Champions League, por ejemplo, dentro del fútbol, creo recordar algo así. Pero vamos, la competición máxima.
No me extiendo más. Los mejores años de nuestra vida de William Wyler. Solo hay que verla y disfrutar, de verdad. Disfrutad de esta película porque es de lo mejor que vais a ver en vuestras vidas en una pantalla, ya no de cine, pero en una pantalla de la televisión. Una película absolutamente única, inolvidable e irrepetible. Nunca me cansaré de decir que Los mejores años de nuestra vida es una de las mejores películas de la historia del cine. Espero que os haya gustado esta review amplia, la película lo merece, y que el canal se ha vestido de gala realmente para comentar ampliamente lo que es una auténtica maravilla cinematográfica. De ese director tan sumamente importante que es William Wyler. Espero que os haya gustado la review, espero que me comentéis aquí, que le deis un like, eso me ayudará mucho, que os suscribáis al canal y que veáis los mejores años de nuestra vida. Esto es una película realmente. Esto es lo que realmente los directores deberían hacer hoy. Espero que os haya gustado la review, nos vemos otro día y hasta mañana.